Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más nos encontramos en el grupo de trabajo de empleos verdes. Hoy la verdad que estamos muy contentos de poder presentar a los representantes de la Organización Internacional del Trabajo que están tratando de poder realizar una transición justa hacia una economía verde, como lo venimos haciendo nosotros también acá en este grupo. Para mí es un honor poder presentar a Christoph Ernst. Christoph es especialista en empleo y desarrollo productivo de la OIT, y junto a él también está Joaquín Etorena Ormaeche, quien es el coordinador nacional del proyecto PAGE, que el proyecto PAGE, para aquellos que a lo mejor no lo conocen con tanta profundidad, es una alianza de acción para una economía verde, buscando reformular políticas y prácticas económicas en torno a la sustentabilidad. Así que sin más preámbulos, le paso la palabra a Christoph y bueno, éxitos en la presentación de hoy. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ya, listo. Entonces vamos por atrás en la presentación porque ya está un poquito de frente. El tema que queremos hablar hoy es el tema de transición justa, economía verde y empleo verde. Te pone un poco en el contexto los conceptos para quedarse alineados, que hablamos en la misma página, y también vamos a mostrar un poco qué hicimos también sobre este tema. No el proceso, pero el contenido, porque ya hay estudios sobre empleo verde en Argentina. ¿Ya? Próxima, por favor, Joaquín. Yo creo que es muy importante relacionar el tema del medio ambiente de lo que pasa ahora, ¿no? Porque todos dicen, ustedes vienen con medio ambiente, ahora no es el problema. Estamos en el medio de una pandemia, coronavirus, eso es verdaderamente secundario. Y yo quiero decir que no es así, porque todo lo que vimos tiene mucho que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, la cosa más básica que es en los raíces de esta pandemia es la zoonosis. Quiero mostrar un poco la relación de la zoonosis, medio ambiente y pandemia, porque hay muchas cosas que pasan. Este virus de la vida silvestre al ser humano, que vimos lo que pasó en China, no es una cosa excepcional de todo eso, es un proceso que se desarrolla y que tiene mucho que ver con el medio ambiente. Hay una demanda humana cada vez más para proteína animal. Proteína animal significa animales, vacas, cerdos, y la gente quiere comer carne. Y así la agricultura se va cada vez más en zonas donde hay animales silvestres. Hay una intensificación insostenible de la agricultura y relacionada con eso de la reducción de la biodiversidad. Hay un aumento de uso de explotación de la vida silvestre. También usamos cada vez más penetramos en la vida silvestre. Comemos también, hay cosas, también animales más salvajes que la gente quiere comer, más exóticos, así estamos entrando cada vez más en su espacio, ¿no? Hay un uso insostenible de los recursos naturales que está también acelerado por la urbanización. Se usa de otra manera la tierra y las industrias extractivas también son cada vez más, entran en áreas donde hay esta vida silvestre. Yo soy economista, intento explicar un poco cómo funcionan las cosas y quizás ustedes sepan mejor toda la relación, por ejemplo, que también estos virus, bacterias, todo eso queda entre los animales en esta biodiversidad y no se transmite para el ser humano si dejamos en paz el medio ambiente. ¿Ya? El aumento de viaje y transporte también, como ustedes vieron, cómo rápido llegó el virus en todas las partes del mundo, porque todo el mundo está viajando. ¿Ya? Entonces hay mucho más intercambio y es mucho más difícil parar el virus también por el aumento de viaje.
Claro, hay también ese cambio en la oferta de los alimentos que se ofrecen, también cambio esta situación. Y quiero también mencionar el cambio climático, que también causa esta deterioración pues una desertificación, que después no hay espacio para los animales que tienen que emigrar, y a estos cambios también. El cambio climático causa otro efecto que puede afectar nuestra salud en el futuro, porque se derrite el permafrost. Si ustedes vieran las noticias, en Siberia hace 38, 40 grados por semanas, ¿ya? No es una excepción. También en Himalaya se derrite el permafrost, en los Alpes se derrite, en los Andes igual. Hay problemas de agua después, aquí en América Latina, pero también causa que hay bacterias que quedaron en el permafrost, se pueden liberar, que hace millones de años que no estamos enfrentados, y puede causar otras epidemias y otros problemas de salud. Entonces, este tema está muy relacionado, el tema de salud con el tema de ambiente. Próxima página. Sí, quiso citar un poco lo que dijo la nueva directora ejecutiva de ONU Ambiente. Ella dijo, la salud de la humanidad depende de la salud del planeta y la salud de otras especies. Si la humanidad ofrece a la natura una oportunidad para respirar, como es ahora, algo por lo menos sería nuestro mejor aliado, como queremos crear un mundo más justo, más verde y más seguro para todos, ¿ya? Eso muestra un poco el espíritu en que estamos trabajando, un mundo más justo, más inclusivo, no dejar a nadie por atrás, pero también respetando el medio ambiente, está neutro con el medio ambiente, y más seguros también en cuestiones de salud. Próxima página, yo creo ya para Joaquín, ¿no? Joaquín. Así es, sí, tenía que poner el micrófono, yo lo silencio siempre por las dudas. Bueno, un gusto estar acá con ustedes, un gusto participar en esta actividad y presentar junto a Christophe, por supuesto. Yo les puse acá una cita de nuestro director general de la OIT, que es una cita reciente de la Cumbre Climática 2019, donde se firmó el acuerdo climático en acción para los empleos, la Climate Action for Jobs Initiative, y también la declaración de Silesia, que fue una declaración muy importante para el tema de la transición justa. Bueno, ¿qué es eso de la transición justa? Que es un poco el tema que voy a tomar yo en esta presentación. Como ven, el director general lo que destaca es que el mundo del trabajo se ve involucrado en la discusión ambiental, por supuesto, y entonces que mismo para la organización de la OIT a nivel mundial hay un nuevo imperativo. Ese imperativo es de ecologizar ese mundo de trabajo. Entonces, ¿qué significa? Significa que avanzar hacia la neutralidad climática implica una consideración de la justicia social. Es decir, no podemos pensar el tema del cambio climático, el tema del ambiente, de la sostenibilidad, sin pensar en los impactos y en las transformaciones que eso implica para el mundo de trabajo, tanto para bien como para mal, ¿sí? Y entonces con eso cierro con su cita, que es la OIT debe garantizar una transición justa hacia el futuro del trabajo que contribuya al desarrollo sostenible. Y ahí les marqué en negritas las tres palabras clave: transición justa, futuro del trabajo y el desarrollo sostenible. Tres palabras sobre las cuales podemos volver al final. En este caso voy a concentrarme en el concepto de transición justa. Implica 4 principios fundamentales. Por un lado, el de básicamente de qué se trata, porque como todas las cosas, uno muchas veces usa palabras como si fueran naturales y la pregunta natural es, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? En realidad hablamos de un paquete de políticas que sean coordinadas y coherentes entre sí y que se canalicen a través de un diálogo social, ¿sí?
su eje fundamental son los derechos fundamentales en el trabajo y, por supuesto, bueno, esto de tener en cuenta qué oportunidades nuevas podemos encontrar también para el tema de la igualdad de género, ¿sí? Entonces, son 4 principios fundamentales reunidos acá, que es maximizar la creación del empleo decente en las empresas sostenibles, minimizar la destrucción del empleo que se puede generar a través de una transición hacia la sustentabilidad y asimismo acompañar ese cambio de los trabajadores que pierden empleo y de las comunidades más perjudicadas y vulnerables. Me parece que todos entienden ahora sí de qué se trata la transición justa y en principio se trata no solo de mitigar los peligros, los riesgos sobre el trabajo de una transición hacia la sustentabilidad, sino también la promoción, este es el 4º principio, de nuevas oportunidades, de generación de nuevos empleos verdes y decentes. ¿Estamos? O sea, de esto se trata cuando hablamos de la transición justa. Ahora bien, existen 9 políticas que yo no las puse acá porque era bastante largo hacerlo, políticas concretas sobre las cuales la transición justa se vuelca. Estas también están resumidas en una posición de la Central Internacional de Sindicatos y se vuelca en la famosa, para quienes no la conozcan, búsquenla, la Declaración de Silesia de la Cumbre de Cambio Climático, que son las siguientes, y resumen las 9 políticas de alguna manera. Que el diálogo social tiene que ser el dinamizador de las políticas que se lleven adelante hacia una economía más verde o más sustentable. ¿Sí? Esto es así porque el diálogo social empieza, según la perspectiva de OIT, con el tripartismo, es decir, con la inclusión de sindicatos, o sea, de trabajadores y empleadores, pero también se amplía hacia la sociedad entera, hacia las organizaciones civiles, etc. Discutir cómo vamos a producir y consumir en el futuro de una forma más sustentable no puede hacerse sin tener a estos actores sociales adentro. Segundo punto es que los planes de transición justa, es decir, los que rigen sobre las prácticas políticas que hacen que esa transición incluya a los más vulnerables, generen nuevas oportunidades y acompañen el cambio ocupacional, por ejemplo, a través de la formación profesional, etcétera, no queden en el aire, sino se establezcan planes concretos, estrategias y también fondos para llevar estas políticas adelante. Algunos ejemplos ustedes los pueden tener si se fijan en la directiva del Green New Deal europeo, que está ahora en Europa, el nuevo Pacto Verde. Allí hay exactamente planes por etapas de cómo avanzar en una transición justa hacia la carbono neutralidad. Se establecen fondos para acompañar las regiones más vulnerables, etcétera, etcétera. Tercero, brindar apoyo público justamente y del empleador para acompañar los cambios ocupacionales, justamente para la formalización, actualización de habilidades y de formación profesional. Cuarto, invertir en la infraestructura de bajas emisiones, siempre con el ojo en la creación de empleos decentes, ¿sí? Empleos verdes. Justamente eso es muy importante y especialmente para aquellas comunidades, regiones o sectores que se vean más perjudicadas por los cambios hacia esa sustentabilidad. Y quinto, asegurar que las divulgaciones relacionadas con el clima incluyan un capítulo sobre el empleo y los impactos sociales. Esto que parece menor, este quinto punto, para mí, dentro de la Declaración de Silesia fue de hecho tomada a raíz del empuje que le dieron los sindicatos. Para mí es muy importante porque evita que se formulen, por ejemplo, planes sectoriales
contribuciones voluntarias al Acuerdo de París sobre las emisiones y todo eso, sin tener una mirada sistémica sobre los impactos sociales y en el empleo que eso puede llegar a conllevar. Entonces esto yo creo que lo que pasa a veces inadvertido, ese principio 5, es de mucha importancia de acá y de cara al futuro. Entonces, por último, bueno, ¿por qué hablar de transición justa y empleos verdes en Argentina? En este caso, lo que les quiero dar únicamente un pantallazo de algunos temas que también después tal vez les sirvan a ustedes mismos cuando tengan que discutir estos temas. Ustedes saben que tenemos una comisión de seguimiento de la Agenda 2030 en el gobierno, que existe ya hace varios años, que monitorea el avance en los ODS. Acá al lado en la pantalla les muestro un print de pantalla de cómo se organiza ese informe, que lo monitorea de forma continua, y donde los grandes desafíos que se muestran para Argentina están justamente en un crecimiento más inclusivo, ¿sí? Con menos desigualdad, con reducción de inequidades y con la lucha contra el hambre. Entonces, ahí es donde se señalan, digamos, los puntos rojos, donde estamos no tan bien como tal vez en otros, ¿sí? Eso es uno de los grandes desafíos que permanece. Entonces tenemos que hablar de transición justa. Después, como ya les decía, tenemos compromisos voluntarios de cambio climático ante el Acuerdo de París, lo cual significa que tenemos planes sectoriales trazados sobre la reducción concreta de emisiones que debemos reportar. Bueno, y en esos reportes es importante tener en cuenta qué pasa si esos planes sectoriales realmente se implementan con el empleo, con la dimensión social y con las empresas y los sectores productivos, ¿no es cierto? Después, otro punto que muchas veces se olvida es el deterioro de los recursos naturales. Un ejemplo que Cristóbal ¿cómo se llama? Ya lo mencionó, es, por ejemplo, la desertificación, pero tenemos otros, ¿no? Argentina tiene más de 1/3 de sus tierras bajo efectos de la desertificación, cosa que pocos saben. Inclusive acá vi que está presente el municipio de Villarino, con quien tuve el gusto de trabajar en estos temas, y sabemos que inclusive la provincia de Buenos Aires, que se ve siempre de una forma muy verde y con mucha agua, la realidad es que sufre en vastas partes este fenómeno, ¿sí? La degradación de tierra, la deforestación. ¿Pero qué significa? Que básicamente nuestra economía no solo destruye, sino que también se ve afectada por el deterioro de los recursos sobre los cuales se basa. Y este es el punto clave. Nuestra economía, que no es primarizada, sí se basa en gran parte en los recursos naturales. Y esos están siendo deteriorados. Siguiendo de esto, hay un tema de justicia social que nos obliga a hablar también de transición justa, que algunos han dicho que no puede haber justicia social sin justicia ambiental. Bueno, siendo menos placativo, la realidad es que la contaminación ambiental genera graves problemas y sobre todo afecta a los más vulnerables. Solo pensar en la cuenca de Acumar ya nos da la pauta de las problemáticas que nos implica esto. Y por último, bueno, quería mencionarlo porque es un tema que se relaciona mucho a las experiencias de las últimas semanas. Se ha visto que tenemos grandes déficits habitacionales, de saneamiento y de servicios públicos que afectan a la sociedad de forma desigual y generan factores de vulnerabilidad muy importantes. También acá la transición justa es importante tener en cuenta, no solo por ver cómo ayudar o cómo apoyar una mejor transición de sectores que se deterioran, sino también para pensar en las oportunidades, por ejemplo, en obra pública verde a nivel local, municipal, etcétera, cosas que ustedes están tratando prácticamente todos los días. ¿Cómo podemos generar oportunidades en esta discusión? Con esto los dejo, hablé bastante y continúa Cristóbal sobre el tema empleos verdes. Sí. Perdón, Aquí economía están conmigo.
Ahora quiero aclarar un poco los distintos conceptos para saber dónde nosotros vamos. Hablamos de una transición justa hacia una economía verde. Entonces, hablamos de una economía verde, que es una economía que es neutro con el medio ambiente, que es neutro con las emisiones de CO2, que incluye economía circular, un turismo que es sostenible, etc. Adentro de la economía verde, los que se creen son empleos verdes. Hablamos mucho del concepto de empleo verde. Empleo verde tiene dos elementos. No es solamente un empleo en el sector ambiental, ¿ya? Porque a nivel internacional empezó con la OIT y ONU Ambiente, pero después se extendió a todo el sistema de la ONU, todos los países aplican así. Empleo verde no es un empleo en actividades ambientales, no. Es un empleo que corresponde a los criterios de trabajo decente. Un empleo ambiental que causa trabajo infantil, por ejemplo, agricultura orgánica que usa niños, no es un empleo verde. Un trabajo sin protección social, representatividad, los cartoneros, no tienen un empleo verde. Personas con pésimas condiciones de trabajo que trabajan en el empleo ambiental, no tienen empleo verde. Y personas que trabajan en el empleo informal, pero hacen un trabajo para el medio ambiente, ecosistema, turismo, etc., no tienen empleo informal, un empleo verde. Un empleo verde es un empleo con buenas condiciones de trabajo, respeto de los derechos laborales, protección social, buenas condiciones de trabajo. Son estos criterios de la OIT. Eso después, esta economía verde, es uno que lleva a un nuevo proceso de desarrollo. Un desarrollo que es sostenible, pero también inclusivo. Buscamos con la economía verde, sobre todo en Argentina, tener un nuevo momento de desarrollo que incluye las personas que por el momento no están excluidos. Por ejemplo, tomamos la cuestión de los cartoneros, ¿no? Recicladores, personas que colectan vidrios, papel, plástico, esos productos, no tienen un trabajo decente, pero nuestro objetivo en este caso es ayudarles a crearse, por ejemplo, en cooperativas, a tener por lo menos un monotributo, asegurar que tiene una representatividad sindical, etc. La idea es no que nos dijimos, porque no es empleo verde, no nos interesamos a este empleo. Hay que saber lo que es, hay que levantar a estas personas para que tengan un empleo verde, ¿ya? Y por eso es importante entender bien este concepto, ¿ya? Empleo verde no es un empleo cualquier ambiental, un empleo verde solamente cuando es un empleo que corresponde a criterios de trabajo decente y es en favor del medio ambiente. Este desarrollo sostenible inclusivo es algo también que es muy alineado con la Agenda 2030, con los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Próxima página. Joaquín, próxima, ya, gracias. Aquí para dar algunos ejemplos. Queremos el cuadrante a la derecha por arriba. Un empleo en sector verde, un trabajo decente, eso es empleo verde. Un empleo en energías renovables, un ingeniero de energía renovable tiene un empleo para el medio ambiente, tiene un trabajo decente, por ejemplo. Es importante tener la definición, pero como yo dije, no vamos a ignorar los otros aspectos. Por ejemplo, vamos al cuadrante izquierda arriba. Dice sector verde, pero no decente. Aquí están estos cartoneros, por ejemplo, o agricultores orgánicos que contribuyen a bioenergía, por ejemplo. Y aquí estamos intentando levantar, por ejemplo, teniendo agricultura sin trabajo infantil, que también corresponde al medio ambiente. Entonces, aquí trabajamos en la parte de trabajo. Tomamos el cuadrante de la derecha por abajo. Está escrito decente, pero no verde, ¿ya? Un piloto de avión, trabajadores del sector automotriz, o por ejemplo, la siderurgia.
Aquí estamos intentando enverdecer esta economía. Por ejemplo, siderurgia, necesitamos la siderurgia, pero intentamos que contamine menos, que tiene filtros para que no emite tantas emisiones negativas. Sector automotriz, hay nuevos tipos de motores, hay autos eléctricos, apoyar el transporte público, etc. Entonces hay maneras de apoyar para que se vuelvan decentes. Y después el cuadrante a la izquierda por abajo es un trabajo que no es decente y no es ambiental. Por ejemplo, la minería familiar. ¿Ya? Entonces hay dos soluciones. Hay que trabajar para levantar la parte para que sea más ambiental, más respetuoso al medio ambiente. Y levantamos también la parte de trabajo para levantar a un cierto nivel. Pero una transición justa hacia una economía verde, como dijo Joaquín, también implica cambios, ¿no? Puede ser que también un sector desaparece porque no vale la pena, es contaminante. Por ejemplo, la agricultura familiar es contaminante, es pésimas condiciones de trabajo. Quizás sea mejor buscar otro tipo de ingreso para estas familias y salir de estas formas insostenibles y de bajas condiciones. Próximo, por favor. Aquí hay varios cambios, ¿no? Con la economía verde. Claro que se pueden crear nuevos puestos de trabajo en áreas que no existían. La energía eólica hace años que no existía, ahora existe. Hay personas que se ocupan del parque eólico, hay personas que ponen los blones, las alas, las turbinas para la energía eólica que trabajan en eso. Hay unos nuevos puestos que se crean. Hay también la eliminación de empleos, como yo dije, en sectores que no vale la pena sostener porque son muy contaminantes y no son quizás tampoco rentables y no tienen buen trabajo, como la minería familiar, ¿no? Que se eliminan. Pero hay que pensar qué hacemos con estas personas. Son seres humanos, buscan trabajo, no podemos dejarlos así nomás en la calle, en la pobreza. Muchas veces hay también la cuestión de la sustitución, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el caso de energía, ¿ya? Estamos cambiando de energía basada en energía fósil para energía renovable. Bueno, tenemos la vaca muerta, tenemos energía nuclear. Podemos discutir mucho cómo es la situación en Argentina, pero la tendencia es claramente hacia energías renovables. Que salimos de energías fósiles, ¿ya? Eso también se puede sustituir un puesto con otro. Por ejemplo, uno que trabaja en turismo tradicional, ahora trabaja en turismo sostenible. Uno que hace un ingeniero químico, ahora es algo que hace bioplástico, ¿ya? Hay cosas que se pueden ir de un lado para otro. Eso me lleva también al último punto, la transformación de los puestos, ¿ya? A veces un electricista también puede instalar paneles solares. Le faltan algunos conocimientos, algunas competencias de algunas tareas que no hizo antes, pero en profesiones tradicionales pueden envejecerse. Por ejemplo, un plomero que usa otros materiales, que trabaja de otra manera. Un carpintero, un agricultor que usa menos agua, que aprende cómo medir mejor el uso de fertilizantes o que cambia para fertilizantes orgánicos. Eso hay transformaciones. Es una parte importante. Yo creo que quizás la más importante es la parte de la transformación. Próximo, por favor. Pero, ya. Aquí no veo bien. Sí. Hicimos dos estudios. Uno es un gran estudio sectorial, está en nuestra página sobre la dimensión de empleo verde, con estudios sectoriales de todos los sectores de más de 300 páginas, donde analizamos dónde está el empleo verde en Argentina. ¿Ya? Hicimos una reevaluación de este estudio ahora con datos de 2018, ¿no? Los más recientes para tener este tipo de análisis de los valores estructurales.
vimos un aumento del empleo verde de 60 a 80 mil empleos a 732 mil empleos. Es un aumento de más o menos 50 mil. 7 personas de estos trabajadores son asalariados registrados y 3 representan 3% del empleo total. La mayoría de ellos trabajan en el sector manufacturero. Bueno, es un sector grande, después tenemos también más detalles sobre los distintos sectores en manufacturero, en transporte, pero también con 27%, construcción, agricultura y ganadería, más agricultura orgánica. Ya tuvimos recién una discusión ganadería que dicen que no es muy sostenible, pero eso es la gran categoría. En la categoría de agricultura, ganadería, etc. hay 52% que trabajan en la agricultura sostenible. Residuos, saneamiento también. Turismo es un sector creciente que se va más para el turismo sostenible. Energías renovables están con 2%, creciendo, pero todavía no tiene una dimensión importante a nivel del empleo. A nivel de la producción energética son como 10%. La silvicultura, biocombustible, se puede juntar con energías renovables y la pesca. El biocombustible depende del, parece muy chico, dice el 0%, pero es entre 0 y 1% a nivel nacional, pero por ejemplo a nivel de Santa Fe son, yo creo, 3.4%. ¿Ya? Próxima página, por favor. Próxima página, Joaquín. Tarda un poco en aparecerte a vos en la pantalla. Ya. Me vuelvo un poco nervioso si son más de 5 segundos, nada más. ¿Cuál es la dinámica? Porque yo mostré que hay 50.000 puestos más de empleo verde desde 2015, en 3 años, donde se creó sobre todo estos nuevos empleos verdes. Una categoría es más el turismo sostenible, que vemos valores de 198% entre 2015 y 2018. Otro, aunque el valor total era bajo, pero yo dije es también algo regional, en la cuestión de biocombustible y suministro de electricidad, y aquí se encuentran también los otros sectores de energías renovables como fotovoltaica, eólica, pero también en un manejo forestal sostenible con el 56.2%. Eso es un estudio muy reciente, eso está saliendo en poco tiempo, pero el estudio de 2015 ya está. Es muy interesante si se empiezan en sectores específicos. Está explicado muy bien, primero, la metodología, cómo calculamos todo eso, cómo clasificamos como empleo verde, cuáles fueron los criterios ambientales y cuáles fueron los criterios de trabajo decente. Hay clasificaciones a nivel mundial, hay definiciones a nivel mundial, global, como yo dije, pero siempre hay un componente nacional, hay que aterrizar a nivel nacional. Otra cosa también, muchas veces hay aproximaciones porque no tenemos una colecta de estos datos, que no hay un dato sobre biocombustible, economía circular y todo eso. Entonces, a veces encontramos algo, a veces no. Tenemos que estimar también el porcentaje, por ejemplo, de esos trabajos, cuáles son, corresponden a criterios ambientales. Por ejemplo, en el caso de silvicultura, hay algunas certificaciones que podemos tomar como referencia. Y después hay que ver los criterios de trabajo decente que podemos usar para hacer eso. Y tuvimos un taller de validación grande en 2017, con 8 ministerios, con trabajadores, empleadores, varias provincias para discutir, y así cambiamos también.
Por ejemplo, energía nuclear en muchos países no está considerada como energía verde. En algunos sí, en Argentina decidieron que sí. Y también las certificaciones para la pesca, la MSC, en varios países considerada como ambiental, pero aquí hubo dudas sobre esta certificación, entonces sacamos las personas, los trabajos bajo esta certificación. Entonces, hay un acuerdo nacional cómo definir ambiental, sobre todo ambiental, pero el trabajo decente es más claro, pero igual hay varias dimensiones, a veces difícil encontrar, definir precisamente. Claramente todavía un gran trabajo, gran esfuerzo a nivel de la colecta de datos, porque hay actividades nuevas que aparecen y no están reflejadas en las encuestas de INDEC. Y también con el proyecto PAGE que está coordinando Joaquín, estamos intentando trabajar un poco a nivel de los datos. Puede ser que eso sea mi última página, ¿no? Si no, vuelta a Joaquín, ¿no? ¿O tengo una más? No, esa es mi última, ¿no? Así es, esto es nuestro agradecimiento por... Sí. Antes de... Aquí estamos con nuestra presentación. Exactamente, ahí están también nuestros contactos, ¿no es cierto? Antes de continuar, yo creo que tengo que volver o pasarle el host a alguien. Si me dicen a quién, yo lo hago desde acá. Me podés pasar a mí si querés. ¿A Federico? ¿Sí? Me pasas el host. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que estuvo muy completa. ¿No? Esta idea de... Yo me quedé con la palabra esta de transformación, ¿no? Hay que no solo crear empleos verdes, sino que tenemos que hacer un gran cambio para transformar los empleos hacia ese rumbo. Si les parece bien, acá me aparece una pregunta, si pueden contestar. ¿Qué políticas novedosas se han aplicado en América Latina que sean exitosas y copiables respecto a los empleos verdes? ¿Están pensando? ¿Se escuchó la pregunta? Yo la escuché, pero no sé si esa pregunta no la prefiere contestar Christoph como especialista en el tema empleos verdes propiamente dicho. Por eso. Mira, el tema es bastante incipiente, ¿no? Y bajo el contexto de economía verde, ¿no? Pero como dijiste, es transformación, penetra en muchos aspectos, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, el caso de los cartoneros en Brasil de papel y de lata, que se organizaron, por ejemplo, en cooperativas, que también después tenían representatividad sindical, que recibían una cierta capacitación, también en seguridad de salud en el trabajo, que recibían un tipo de protección social como el monotributo, es algo que va en esta dirección. En esta época, yo trabajé en Brasil, no estaba llamado, por ejemplo, empleo verde, pero eso es un ejemplo. Otro ejemplo también está pensando, trabajo en Brasil también, ahora me vienen en mente más los ejemplos, para promover biocombustible con biodiesel. La gran empresa Petrobras tenía que cobrar un porcentaje de sus productos primarios de agricultores familiares. El porcentaje dependió de cada provincia. Una provincia que es más pobre, hay más porcentaje que tienen que comprar. ¿Ya?
La cosa interesante es, la compañía igual era muy competitiva y fue controlada por el Estado y bajó, claro, un poquito de competitividad para ellos, pero podían avalar este sapo porque también es un porcentaje incomparable con el resto y podían sobrevivir fácilmente, pero así la compañía misma promovió a los agricultores familiares para vender, porque tienen que llegar a la cuota, ¿no? Por ejemplo, a través de Emprapar, mejorar la productividad de las semillas, estas cosas, ¿no? Y otra cosa interesante también es la cuestión de valor agregado. Si tú vendes un producto primario, tienes un precio bastante bajo. Sea un poco de procesamiento, ya tienes un valor más alto. Me explico. Por ejemplo, los agricultores venden 3 toneladas de girasol para 300 reales en Brasil, ¿ya? Producto primario. Si lo venden como aceite, ¿ya? Pueden ganar un precio de 900. Yo visité en el interior de la bahía una cooperativa que compró estos productos primarios de los agricultores familiares. Después, en esta planta trabajan 9 personas, tenían una planta, podían procesar y hacer aceite, ¿no? La ganancia de esto, en vez de 300, reciben 1000, 100 reales fueron para los trabajadores que trabajan en la planta y los 600 adicionales podían redistribuir de vuelta para los agricultores familiares. Aumentaron, doblaron fácilmente su entrada porque crearon una cooperativa que podía hacer procesamiento. La refinería después hace el último proceso químico que es de gran escala que no puedes hacer. Pero, por ejemplo, esos son algunos ejemplos que a nosotros son muy interesantes porque son ejemplos de empleo, cómo crear más empleo. Para nosotros es una oportunidad también de crear más empleo. Por ejemplo, biomasa, trabajar con biomasa crea más empleo que industria petrolífica, ¿no? Y más también para personas de poco ingreso, poco calificado, no calificado, semicalificado. ¿Ya? Una promoción por ejemplo, de esta industria, eso fue, por ejemplo, en Santa Fe tuvimos bastante éxito con esta política. Mostramos primero cuál es el impacto de biomasa en esta región. Después ofrecieron capacitaciones exactamente para adquirir estas capacitaciones adicionales y después el sector público reorientó sus inversiones hacia estas bioenergías para tener también, para crear estas energías, pero también para crear más empleos en este sector. Entonces estamos buscando soluciones de ganancia de todos los lados, ¿no? Una cosa es mejorar el ambiente, que mejora, por ejemplo, los desechos de los animales, también en Santa Fe, en otras provincias, en la provincia de Buenos Aires seguramente también, a veces lo botan en el suelo, hacen un hoyo y lo ponen adentro. Contamina el agua, es un problema ambiental, es contaminante, pero es una pérdida, un desperdicio, porque eso es energía que pueden hacer, y hay algunas plantas ahora que usan eso para su propia energía y además crea empleo para las personas que lo usan. Entonces, en vez de tener un costo, es un beneficio estos desechos y también crea empleo. Estamos buscando estas soluciones de ganancia ambientales, económicas y sociales, porque eso es lo más fácil para vender. No es siempre así, pero esos son las situaciones más fáciles para convencer a las personas involucradas. Sí, si me permiten nada más agregar Sí. un punto muy pequeño, porque digo, la parte más amplia acá la acaba de escribir Christoph. Para el caso específicamente de Argentina, pero también de otros países de la región, como ustedes saben, especialmente a nivel municipal, están permanentemente, no sé cómo decir, enfrentados a ese tema, es que hay una enorme cantidad de
de actividades económicas públicas o del sector público, ya sea saneamiento, pequeñas obras de espacios verdes, restauración de espacios, etcétera, que por supuesto son un campo de juego muy grande para la promoción del empleo verde. Y ahí ustedes saben que hay varias experiencias a nivel municipal que se relacionan a eso. Nombrar solo algunas pocas, pero ¿no? el municipio de Villarino con su programa digamos, a través de su vivero de producción de tierra donde no la había, de compost donde no la había, de reforestación, del freno a la erosión eólica y la degradación de los ambientes de la zona, que también degradan los campos, entonces reducen productividad, reducir el riesgo de la erosión eólica y los daños asociados. Eso se ha trabajado a través de lo que llamamos este tipo de economía de creación de empleo, que es la economía social, que muchas veces es una economía o un empleo basado en programas públicos a nivel municipal y local. Otro ejemplo que puedo dar que es bastante masivo son las actividades de AISA, que hace un tiempo atrás en el AMBA, en la zona metropolitana de Buenos Aires, lo que hace es emplear personas locales desempleadas o que están en un programa, ¿no? de empleo con ingreso social en la operación de obra pública local, saneamiento, etcétera, ¿sí? Entonces, me parece que a nivel municipal ese factor o esa mirada me parece que es importante porque también las experiencias muestran las cosas buenas y malas que suceden con eso o las dificultades, ¿no? Las dificultades que tienen que ver con muchos aspectos y los caminos para superarlas, ¿no es cierto? Sí, me parece importante agregar, la verdad que estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Este tema de que para generar empleos verdes primero hay que agregarle valor, ¿no? Así como Christoph indicaba, aquellos campesinos que a lo mejor enterraban los desechos de animales, y mostrarles que en realidad eso puede transformarse en bioenergía o en biomasa. Y lo mismo a lo mejor se me ocurre con un bicicletero, ¿no? Que tiene a lo mejor un taller. ¿Por qué no podría ser considerado un empleo verde? Es una persona que busca, digamos, que repara bicicletas o que las vende, y en ese sentido está promulgando que la gente utilice la bicicleta sobre los vehículos motorizados, ¿no? Entonces, concuerdo totalmente con ustedes. Si tienen un tiempito más, Yamila Martín Ferliano pregunta si se podría mencionar experiencias orientadas a abordar la problemática de la deficiencia y escasez de trabajadores con las capacidades adecuadas específicamente para una economía verde. Ejemplos de eficiencia energética. Eso es. Y empleo verde. Me parece que se refiere al tema de las habilidades profesionales. No sé si entiendo bien eso, de la formación y, ¿no? De los skills. Sí, digamos que en el mercado laboral a lo mejor cuando uno, entiendo yo que va por ese lado de la pregunta, a lo mejor cuando uno se lanza hacia el mercado laboral no encuentra personal capacitado, ya sea en el tema donde uno esté, la actividad económica donde uno esté ejerciendo, sea eficiencia energética o instalación de paneles solares o lo que fuere, ¿no? Me parece que apunta hacia ese lado. Y si se podrá mencionar alguna experiencia para abordar esa problemática en específico. No sé si entendí bien la pregunta, pero bueno, me lanzo. Yo creo para nosotros, sí, es una preocupación. Hay nuevas oportunidades de empleo verde.
¿no? Pero solamente se pueden sacar el jugo de estas nuevas oportunidades, aprovechar las nuevas oportunidades si las personas tienen las competencias respectivas, ¿no? Para instalar paneles solares, para producir, para saber cómo tratar con un biodigestor. Yo creo que eso es nuestra gran preocupación, porque como mostraron estudios mundiales, una economía verde es una economía que crea empleo neto y que es más productivo. Entonces, crea más empleo, no es que, wow, es la solución para el empleo, pero crea más empleo y crea empleo más productivo. Entonces, es positivo este cambio para la economía verde. Pero si no tenemos las competencias respectivas, no vamos a aprovechar estas nuevas oportunidades. Por eso estamos trabajando codo a codo con el Ministerio del Trabajo y también en las provincias. Es uno de los temas, salió ahora un estudio sobre las competencias por sectores y miramos realmente en algunos sectores, un estudio que sale luego, porque hoy lo discutimos, hoy tuvimos un taller de validación por la mañana para discutir exactamente este tema. Y vamos a seguir con el Ministerio de Trabajo en este tema. Estamos en contacto con un instituto en Alemania que trabaja para el gobierno, pero también para las cámaras y para el sector de formación profesional, para detectar cuáles son las tareas que necesitan y cómo podemos cambiar los currículum de los centros de formación, de las escuelas técnicas, para preparar los trabajadores a estas nuevas tareas, ¿ya? Joaquín, ¿quieres añadir algo? Eso fue, por ejemplo, en Santa Fe fue el caso típico, ¿no? Que hizo ese estudio, vimos que hay una demanda que crece, y después en qué sectores, en qué áreas, y después prepararon cursos para preparar a los trabajadores para estos temas. Sí, sí, capaz añadir algunos ejemplos a nivel regional, como hice recién también, o algunos temas específicos. Lo que Christoph recién menciona, también la dificultad. Yo estoy hace poco tiempo en el ámbito específico ese, pero lo que siempre veo es que hay ¿no? Lo primero que se piensa es, bueno, ¿qué hacemos con esa desfasaje entre la demanda que se puede generar y la oferta laboral? El tema es que a la hora de querer observar eso y de querer reaccionar correctamente a eso, bueno, lo más fácil sería mirar la oferta, mirar cómo se llaman los programas de formación, etcétera. Cada país tiene sus características, acá la formación profesional también la tiene. Fijarse cómo se pueden enverdecer esas formaciones. Lo que pasa que lo difícil está en evaluar la demanda real que va a haber. O sea, si uno capacita trabajadores para determinadas cosas, también tiene que mirar si esa demanda es real, si realmente va a suceder eso. Eso siempre creo que es la dificultad. Como Christoph bien dice, estamos trabajando justamente en ese tema con el Ministerio de Trabajo, para avanzar en una estrategia de promoción de los empleos verdes a nivel nacional y que va a tener que incluir los diferentes vías de formación que existen en Argentina, que son múltiples, porque los hay a través de las oficinas de empleo, a través de determinadas facilidades que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo financia a otras organizaciones que forman, pero también están los sindicatos, ¿no? Con sus centros de formación, y los empleadores con su rol de formación de empleados. Todos temas a tener en cuenta. Yo creo que experiencias hay algunas, les nombro un par que yo conozco. Entiendo que en el sector petrolero se ha trabajado algo así junto a los sindicatos, me parece que a través de YPF, de la Fundación YPF. A nivel cooperativas, todo ese sector que mencioné recién, está el INAES con sus programas también de formalización, el Instituto Nacional de la Economía Social. En Chile existe el Chile Valora y el CENSE, que es un observatorio, digamos, del empleo y que ofrece cierto tipo de certificaciones, y etcétera, que van vinculadas después a prácticas en empresas. Digo, son cuestiones que hay que ir construyendo, ¿no?
pero esas experiencias sí existen. Y también vos recién, Federico, nombrabas las bicicletas. La ciudad Sí. de Buenos Aires, yo no lo mencioné recién, pero tiene un registro de empleos verdes, como gobierno no tiene, y dentro de eso está toda la línea, por ejemplo, de los reparadores de bicicletas. A medida de que fueron instaurando bicisendas y más gente usa bicicletas en la ciudad. Pero ahí de nuevo, primero tuvo que de alguna manera poder verse la lógica de una demanda para poder amoldar la oferta, ¿no? Último. Eso es interesante lo que pasa en Europa, porque ahora con el coronavirus la gente no quiere más tomar los colectivos, los autobuses. Hay mucha más gente que quiere usar la bici y la demanda de bici aumentó. Y después a la gente le gusta, ¿no? Ven, después hay bicis eléctricos y todo eso, y puede ser nueva forma, pero hay que promover. Yo uso la bici, yo voy al trabajo desde San Isidro hasta el microcentro de vez en cuando, pero es un camino largo y a veces me molesta porque hay hoyos con sorpresas. Ahora yo conozco el camino, pero si fuese un poco mejor, hay más gente que usarían. Hay que ver cómo mover, hay cosas, pero yo creo que aquí se puede hacer más en este sentido. No, eso fue una anécdota, pero yo creo, sobre el tema de competencias verdes, tienen que mirar en la página de la OIT de Ginebra, Green Skills. Hicieron un gran estudio mundial hace 5 años y recién el año pasado hicieron otra serie de muchos estudios mundiales donde han colecta de todas estas experiencias mundiales, cómo lo hicieron, cómo forman a las personas, formales, informales. Hay varias maneras de formar. Por ejemplo, una cosa también, puedes tener también formas informales de aprendizaje, que también hay cosas muy innovativas nuevas para incluir a esas personas informales, pero para mejorar sus capacidades para trabajar en esta área también, no solamente los trabajadores formales. Hay montones de ejemplos de cualquier país, de Rusia hasta China, Bangladesh, África, Costa Rica, etcétera, ¿no? Es muy rico de información. Sí. Quizás, si me permite, no quiero ser largo, pero por lo que veo hay bastantes municipios también participantes que tienen una importante área rural, digamos, o que están inmersos en una economía más rural, ¿no? Y ahí, nada más para mencionarlo también, la generación de nuevas habilidades, capacidades para el área rural va mucho de la mano también de la adaptación de los sistemas de producción ¿no? al cambio climático o a nuevos precios o a nuevos consumos que se generan para los productos agropecuarios. Depende mucho de los mercados. Y ahí también, si me dejan dar una anécdota de alguien de un municipio que está presente hace algunos años, mirábamos cómo había cierto abandono de campos que se degradaban, realmente quedaban después de un tiempo de uso y de arrendamiento, quedaban en situaciones muy, muy complicadas para seguirlos haciendo funcionar. Y le decía, en una ingenuidad de la época, le digo, pero ¿por qué la gente acá no empieza a pensar en otro tipo de producción agropecuaria? Aloe vera fue el ejemplo concreto, no importa, que crecía en esa zona, ¿no? O sea, se puede hacer perfectamente. Y él me dijo, mucha gente prefiere vender el campo degradado que tiene por lo poco que le van a dar por eso, que es una herencia de los padres, de la familia, culturalmente, y ponerse a estudiar instalación de aires acondicionados en vez de pensar qué puede hacer con el capital que tiene. Entonces, lo que quiero decir, recién lo mencionaba, es generar demanda para habilidades nuevas tiene mucho que ver también con generar esa oferta. Y eso es un tema de generar oferta pública muchas veces, como lo de las bicisendas, dijimos recién, o como la ley de generación distribuida de energía, ¿sí? Si todos podemos... que impulsó las energías renovables en Argentina.
Exacto, va a crecer la demanda por la instalación de paneles solares. Digo, la demanda tiene que generarse también y a veces es el sector público que lo hace. Y en el tema adaptación al cambio climático, en el área rural, en la producción agropecuaria, bueno, a veces es el sector público a través de sus programas o porque cambia los precios, haciendo más o menos rentable algún tipo de producción, y a veces es el mercado mismo. Las barreras ecológicas de los mercados de exportación que van a ser cada vez más fuertes, la trazabilidad de los productos que va a ser cada vez más clara, va a hacer que yo creo que esa demanda laboral va a existir y que va a haber que formar nuevos trabajadores también en el campo, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Acá no sé si tienen un tiempito más para una última pregunta que nos hace, bueno, Sergio de Villarino. Pregunta si pueden tocar el tema de empleo verde y el potencial productivo de un municipio o una región. O sea, cómo a lo mejor el empleo verde puede explayarse en una región. Esto lo estuvimos viendo, por ejemplo, hace un par de viernes tuvimos la invitación de Ángel Prieto, ¿no? Que de una región del sur de España que lograron posicionarse como un polo energético muy importante, ¿no? ¿Podrá la Argentina o alguna región de alguna provincia poder posicionarse de alguna manera con alguna categoría de empleo verde? Eso muy claramente. Mira, hay varias cosas. Por ejemplo, también estamos pensando en hacer un mapeo georreferencial para ver el potencial de empleo verde a nivel de provincia, después también de los municipios. ¿Ya? Existe algo, por ejemplo, en bioenergía. La FAO hizo una evaluación de la biomasa disponible, la capacidad máxima disponible por provincia, y aquí puedes saber, y usamos eso para hacer simulaciones, por ejemplo, si vamos a trabajar hasta el máximo de la capacidad disponible en una provincia, aquí ves el potencial para eso también. Después extendimos, hicimos un estudio georreferenciado también, es muy grande, y nosotros hicimos la pata laboral sobre bioeconomía, porque bioeconomía es súper interesante, porque es una estrategia de desarrollo productivo, es un nicho que tiene Argentina una ventaja comparativa en recursos naturales, más el procesamiento, tiene biotecnología, química, todo eso. Es donde Argentina está bien, hace ese nuevo paquete con bioeconomía, un mercado grande. Varias cosas, biomedicina, bioenergía, pero por ejemplo, a mí me gusta en mi caso el bioplástico. Todos se quejan de plástico en el océano, en el océano, y muchas cosas. La gente no quiere más plástico en los países ricos, ¿no? Pero hay que producir bioplástico. Es muy raro que se produzca un bioplástico, se puede producir en Argentina perfectamente. Eso sería una estrategia de desarrollo productivo que crea empleo de los productores hasta los que tienen doctorado en la biotecnología, ¿no? Pero hay que lanzarse en todo eso. Hicimos también un mapeo sobre disponibilidad de los recursos primarios, energía responsable y también adicionalmente los trabajadores que están por ahí. Pero, de nuevo, la cuestión de competencia, hay que dar un empuje, necesitamos el capital, las inversiones para desarrollar eso, y también necesitamos los trabajadores. Hay que empujar los dos áreas. Por ejemplo, en bioenergía hay Renovar. Es un programa que tenía su éxito. No es suficiente, pero para dar un ejemplo, hay que empujar de este lado. Y nosotros de la OIT empujamos por el lado de preparar la fuerza laboral para poder hacer este tipo de trabajo. Joaquín quizás tenga ejemplos un poquito más concretos, más aterrizados a la realidad argentina. No sé si primero por lo general me parece que sí, que lo que hay que ver es que Argentina tiene enormes potenciales en ese sentido. Y no es, yo no lo digo solo por el mito de que tenemos muchos recursos naturales acá. Hay países que tienen mucho más y que son más chicos que la Argentina, no tiene que ver tanto con eso. Pero si uno ve la diversidad de climas, a ver, por ejemplo, el ecoturismo.
Eso es empleo verde. Christoph está trabajando justo ahora en un programa bastante grande sobre ese tema. Fíjense, el ecoturismo es un sector que puede en Argentina tener un potencial enorme, sobre todo, digo, a nivel regional y local, porque estamos lejos de todos. Entonces, apuntaría a la demanda del turismo de acá también, ¿no? Más allá de lo que venga de fuera. Pero tiene un potencial enorme y fue muy, muy, muy golpeado por la crisis de la pandemia. Entonces uno se quiere preguntar, ¿cómo podemos recuperar el sector? Bueno, ahí tenemos oportunidades muy claras del ecoturismo y todo eso. Otro tema que quisiera señalar es la capacidad que tiene Argentina para estar en la región en la que está, en las condiciones que está y todo, del nivel científico y de investigación. O sea, no todos los países del mundo cuentan con un INTA o con un CONICET que tiene centros de investigación importantes, no solo en la capital, justamente a nivel federal. Y ahí, nada más para cerrar con un tema concreto, es, bueno, ¿qué pueden hacer los municipios? Porque no me olvido dónde estamos dando esta charla, ¿sí? Estamos en una charla con municipios y yo pienso, cuando pienso en municipios que tienen capacidades instaladas, tanto desde el desarrollo e investigación, para diferentes sectores, bueno, aprovechar esas sinergias, ¿no? Puede ser en el sector salud o en otros. Se me ocurre, ya que preguntó Sergio recién, la zona de Bahía Blanca tiene un centro de investigación de recursos naturales muy importante, inclusive a nivel regional, no solo nacional, el CERSOS, que es el CONICET, y tiene polos industriales. Entonces, si vamos a pensar, por ejemplo, en generar parques industriales, que es lo que los municipios hacen cuando van, ¿no? Y lotean y toman una porción de su territorio para ofrecerlo a empresas, bueno, no solo pensar en exenciones impositivas para que esas empresas se radiquen, sino que la política de parques industriales tenga en cuenta la sustentabilidad. ¿Qué significa? Que las empresas que se radiquen ahí tengan determinadas producciones que se vinculen entre sí, que puedan hacer funcionar una economía circular en ese parque industrial, ¿sí? Entonces, posicionarse a través de eso, yo creo que es una política donde los municipios son fundamentales, ¿eh? Así que me parece a mí. Genial, buenísimo. Bueno, quedaron algunas preguntas en el chat. La verdad que la charla podría continuar, ¿no? La verdad, agradecemos mucho su participación. Seguramente seguiremos trabajando en conjunto. En este grupo de trabajo, la verdad, como comentaba antes, hay muchas ganas de trabajar, hay muchas ganas de transformar. Estamos trabajando desde una actividad económica que a lo mejor la realiza una persona con total devoción, con total, digamos, amor, de poder llevar adelante ese emprendimiento que tiene, y esperamos nosotros poder transformar y transitar, como hoy nos estuvo comentando Christoph y nos estuviste enseñando, Joaquín, transitar hacia una economía verde, ¿no? Con un empleo decente, con seguridad social y con un ingreso, digamos, que esa persona pueda percibir mensualmente o de manera regular. Así que agradecemos mucho su invitación, nos sirve de inspiración para seguir trabajando adelante con los municipios. Y bueno, cualquier consulta que tengan, me pueden mandar un mail, tanto los municipios, para poder elevarle preguntas a Joaquín o a Christoph, o tanto como ustedes para podernos poner en contacto con los municipios. Y bueno, agradecemos mucho su participación. Yo estoy mirando un poco ahora el chat, porque por fin no uso mucho GoToMeeting,
pero ahora encontré el chat. Muchas gracias por todos, por sus comentarios sobre los municipios y todo eso, ¿no? Una cuestión era cómo crear más valor agregado. Por ejemplo, el ejemplo de bioeconomía muestra cómo se puede conectar actividades que ya existen con actividades más ambientales para crear mayor valor agregado. Yo creo eso en general. Yo trabajo no solamente en empleo verde. Trabajamos sobre la diversificación económica del país, y eso es una parte de eso, ¿no? Yo creo que eso es la cosa muy importante, de crear valor a los donde estamos ya buenos en Argentina, ¿no? Procesar algo y crear y juntar valor a los productos que ya existen, como en el caso de bioeconomía. Y yo creo también, por ejemplo, un turismo sostenible es un turismo de mayor calidad, no es un turismo barato. Atrae otro tipo de clientela y es una clientela que es más estable para venir, ¿no? No es una crisis, un turismo de baja calidad, hay una crisis económica, no van más, pero unos que son de más alta calidad, después viajan igual y es más sostenible para toda la comunidad. Yo creo el camino hacia una economía verde es un camino hacia mayor valor agregado de la producción argentina también. Muchas gracias, yo vi todas las provincias de Córdoba, de Godoy Cruz, de Mendoza, etcétera. Saludos a todos. Muchas gracias por asistir, atender. Tenemos proyectos, por ejemplo, yo tengo un proyecto sobre residuos de aparatos eléctricos electrónicos en 5 provincias. Quizás para mencionar, es Tierra del Fuego, Mendoza, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Misiones. Y seguramente también el proyecto PAGE. Por el momento estamos todavía a nivel nacional, político por arriba, pero después en 2021, 2022 vamos a bajar también para implementar cosas concretas a nivel de las provincias, sobre todo en área de economía circular, me imagino. ¿Ya? Muchas gracias a todos y todas. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, a todas y todos por esta oportunidad, y estamos en contacto cuando ustedes lo necesiten. Bueno, seguimos ahí disponibles. Gracias. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Chau. Chao, chao. Chau.